Muy buenos días, martes 14 de julio y titulamos nuestra columna de hoy día 945, Cristina canta truco con un ancho falso. Cantar retruco con un ancho falso es una jugada de engaño táctico en el truco. El jugador desafía al oponente al subir la apuesta, el retruco, simulando poseer un ancho, el as de espadas o de bastos, cuando en realidad tiene cartas de bajo valor, ¿no? Es una jugada audaz, busca intimidar al adversario para que se vaya o tire sus cartas por temor a una mano superior, ganando así la ronda sin necesidad de tener un buen mazo, o sea, buenas cartas. Requiere astucia, lectura del rival, riesgo alto de ser descubierto, y esto creemos que es lo que está haciendo ahora el kirchnerismo y fundamentalmente Cristina Kirchner. Vamos a pasar a explicarlo, ¿no? Desde el entorno de Cristina Kirchner hicieron correr un off que se replicó en el siempre intrigante portal La Política Online, según la cual la nota lleva este título: Cristina advierte a Kicillof, si se parte en 3, se parte en 4. Y la expresidente cree que si el peronismo fuera dividido a las elecciones de 2027, el PRO también presentaría una lista propia y una elección que sería no de tercios sino de cuartos. Por un lado el gobierno con Milei como candidato, el macrismo con su candidato Kicillof y una candidatura de Cristina Kirchner que sería impugnada por la justicia y la terminaría encarnando su vice, pero podría ser por ejemplo Guado de Pedro o Mariano Recalde, pero ella como candidata a presidente. Según esta versión, en ese escenario la cámpora se siente fuerte, porque Cristina aún conserva una parte importante de intención de voto. Dijéramos, si se dividieran en cuartos y cada uno tuviera alrededor de 25%, bueno, podría aspirar a una cantidad cercana a eso. Este análisis también lo hicieron otros dirigentes del peronismo, que empezaron a ser cercanos al kirchnerismo paradójicamente, como Guillermo Moreno. Vamos a escuchar lo que dijo Guillermo Moreno en mayo, cuando dijo: si nos dejamos de joder y vamos divididos, 40 segundos. Y va a perder contra el peronismo, lo que no sé bien. Ayer Bernie hizo una declaración en el programa que tenemos en Radio del Plata. Bien, dijo: mira, Moreno, no sé cuál es tu opinión, ya sabes cuál es mi opinión. ¿Por qué no vamos divididos, nos dejamos hinchar las pelotas? Y los progres por un lado, los perucas por el otro, y nos dejamos de joder. Total, ellos van a ir divididos y nos dejamos de joder, que si escribimos con la E, si escribimos con la A, si vos vas a misa, no vas a misa, si sos nacionalista y católico, si sos globalizado. Terminamos con todas esas boludeces, ellos por un lado, nosotros por el otro, y sea Pato Gallareta. Porque si no es una discusión interminable. Bueno, en este clip Moreno cita a Bernie. Ahora vamos a escuchar las últimas declaraciones del exministro de Seguridad, del propio Kicillof. Recuerden que Bernie era ministro de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Allí Bernie dice: es de izquierda y progresista y albertista, y nosotros somos del PJ, refiriéndose, claro, a Kicillof. 1 minuto 10 segundos. Bueno, el movimiento derecho al futuro que encabeza Kicillof está conformado por una izquierda que arrastra desde la universidad, por el progresismo del Frente Grande y por el albertismo residual. Y como si fuera poco, en las últimas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, todos esos candidatos del movimiento derecho al futuro intentaron ir por una lista aparte del peronismo con un partido que se llama Parte. ¿Sabe quién era Sí, Alberto Fernández. Bueno, entonces si tiene cara de perro, cola de perro, oreja de perro, 4 patas y hace guau, ¿qué es? Sí. Yo dije que había descrito de esa manera. Se picó antes de tiempo, porque yo dije simplemente que lo habías descrito de esa manera. No hice ninguna observación sobre la descripción. Por eso no hago una valoración. Estoy describiendo lo que es el MDF y lo que... Le vuelvo a repetir, lo invito a que escuche las declaraciones del gobernador la semana pasada en C5N, donde azorado un periodista le dijo: pero usted está hablando del MDF y es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y el gobernador no supo decir nada, absolutamente nada. Bueno, a ver, me parece que quien tiene que explicar esto es el gobernador, no yo. Yo soy un hombre que desde que milita en política integró siempre el Partido Justicialista. Y yo respondo por el Partido Justicialista y lo que estamos haciendo del Partido Justicialista y cómo pensamos que tenemos que encarar la elección en el Partido Justicialista con vísperas al 2027. Después lo que quiera hacer el MDF es un problema del MDF y de Kicillof, no nuestro. MDF es el movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, ¿no? Bueno, ambos clips tienen poca sustancia, inventan diferencias donde no las hay,
¿En qué decisión concretamente se expresa el progresismo de Kicillof incompatible con el peronismo, ¿no? ¿Y cuál sería el problema de que haya dirigentes que participaron del gobierno de Alberto Fernández, que fue elegido por la propia Cristina Kirchner? Además, nada garantiza que el PRO no arregle con la Libertad Avanza, con Santilli, con Milei, que ahora el propio Santilli es ministro del jefe de gabinete, y encabeza lista, por ejemplo, de gobernadores en la provincia de Buenos Aires, incorpora a su gabinete al macrismo. Y Mauricio Macri sume a la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, como otro territorio de gestión o cogestión del PRO. Un peronismo dividido sería relativamente sencillo de derrotar en la provincia de Buenos Aires. ¿No habrá pensado esto Cristina Kirchner? En realidad está tratando de asustar al resto del peronismo con este tipo de afirmaciones para quedarse con mejores lugares en las listas, probablemente con el propio gobernador bonaerense. Por otro lado, todo parecería indicar que está cercada a Kicillof, que está cercando a Kicillof, porque a diferencia de él, inclusive en la derrota, Cristina podría ganar algo, ¿no? Si van divididos, si el kirchnerismo le llegase a ganar a la lista de Derecho al Futuro de Kicillof, Cristina vuelve a ser la conducción indiscutida del peronismo. Así pierdan con Milei, ¿no? Esto sucedió en las elecciones legislativas de 2017. Cristina perdió con Esteban Bullrich, pero le ganó a Randazzo. Volvió a tener el control absoluto de la lapicera, tal es así que designó al propio jefe de campaña de Randazzo, o sea, Alberto Fernández, que fue su jefe de campaña, con un tuit candidato a presidente y lo ungió presidente. Gran parte del peronismo se enteró al mismo tiempo que el resto de la sociedad, ¿no? Ese es el nivel de sumisión que Cristina busca en su movimiento. Mientras que Kicillof, si pierde con Milei pero le gana al kirchnerismo, tiene un problema grave, porque perdió su lugar como gobernador en la provincia de Buenos Aires y la fidelidad de los intendentes y la cercanía de los dirigentes sindicales. Es difícil que se mantenga en ese lugar de poder si deja de tener ningún posicionamiento en ningún cargo público. ¿Desde dónde continuaría su lugar de liderazgo, por ejemplo? ¿Tiene el oficio para seguir teniendo poder sin cargo, como lo hace Mauricio Macri o Sergio Massa? Y oficio me refiero en un sentido metafórico, ¿no? Porque la pregunta es, ¿tiene recursos materiales y económicos? Pues casualmente Kicillof lo que se marca siempre es que es una persona honesta. No tendría nunca el capital económico que tiene por herencia familiar Mauricio Macri, por construcción personal Sergio Massa. No está claro. Lo que sí está claro que si además de perder con Milei, Kicillof perdiese con el kirchnerismo en una eventual elección donde el peronismo va dividido, pasa a ser la reta del peronismo, ¿no? Del poder de un distrito de primer orden al llano. Y en 2027 hacia Kicillof se juega un pleno. Cristina no, el kirchnerismo va a seguir existiendo, puede continuar empequeñando, haciendo más pequeño, empequeñándose, pero preservando el poder y la lealtad a Cristina de un grupo considerable de personas. Entonces la pregunta es, ¿qué opina el grupo de peronistas ligados a Juan Manuel Olmos? El que no es ni kicillofista ni kirchnerista. Que las diferencias se tienen que resolver en las internas, piensan. Olmos viajó a Córdoba para sacarse una foto con Natalia de la Sota, la persona apadrinada por Sergio Massa, y sigue sumando músculo político. Articulan con Pichetto y plantean que Sergio Massa podría ser el candidato de este sector en un eventual paso. Pero en ese sector no quieren saber nada con ir divididos. Grabois también está en la misma posición. Entonces claramente se puede ver el escenario actual. Todos los sectores del peronismo, el kicillofismo, el grupo Olmos, Massa y Grabois, estarían en un acuerdo de ir a unas pasos, pero el kirchnerismo amaga con romper por supuestas diferencias irreconciliables con Kicillof, que no entiende nadie. Saben que Kicillof podría quedarse sin nada y ellos mal que mal podrían seguir en pie como un principal sector de un peronismo empequeñecido, y desde ese lugar extorsionan al resto del justicialismo. Lo corren probablemente porque no quieren ir a las PASO y perder. Vamos a repasar la historia del peronismo para entender qué rol y qué consecuencias tuvieron cuando fueron divididos en distintas elecciones. Vamos a comenzar en 2013. El peronismo compitió fracturado en 3 sectores. Aquella vez Menem obtuvo casi el 25%, Néstor Kirchner poco más del 22% y Rodríguez al 14%. La falta de consenso llevó a la renuncia de Menem y a la consagración de Néstor Kirchner. Vamos a ver ahora los spots de esa época, de los principales candidatos del peronismo, Menem y Kirchner. Vamos primero con Menem, 2003.
vamos, loco, vamos. Este spot quedó en la historia, lo hizo el recientemente fallecido Ramiro Agulla, ¿no? El publicista que anteriormente había hecho el célebre "Dicen que soy aburrido de la Rúa" y otros spots recordados. Vamos a ver el de Néstor Kirchner 2003. Es un hombre joven. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada. Pagó, ahorró. Y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y uno de los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, no se tiñe el pelo. Es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner un país en serio. Bueno, hubo otra ruptura ahora en el tema legislativo, en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente para la Victoria, o sea, Néstor y Cristina Kirchner, con casi 46% de los votos, derrotaron al dualdismo en su territorio natural con poco más de 20%, y reconfiguró el mandato del movimiento tras la victoria de Cristina Kirchner sobre Chiche Duhalde. Vamos a ver el spot de Chiche Duhalde en el año 2005. De la gente que vive en la provincia de Buenos Aires no tiene cobertura de salud. El 50% es un número frío, pero cuando uno conoce a la gente, ve que hay mamás y chicos que tienen que esperar meses para conseguir un turno. Y una persona mal atendida es una persona que está doblemente enferma. Si un papá o una mamá están enfermos, hay una familia entera que está sufriendo. Me dicen que los números demuestran que la Argentina está creciendo. Yo voy al Congreso para que ese crecimiento se sienta también en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Por eso, acompáñenme. Porque tiene corazón y sabe lo que hace falta. Queremos a Chiche. Bueno, era un claro perfil social que rivalizaba con el de Cristina Kirchner, pero con fuerte anclaje territorial. Vamos a ver ahora el spot de Cristina Kirchner compitiendo en aquel momento con Chiche Duhalde. Como ven, Cristina se jugó a nacionalizar la elección. Veámoslo. Toda mi vida he luchado por un país diferente, mejor, más solidario, más digno, más justo. No fue una lucha fácil, como tampoco lo fue la suya. Pero en solo 2 años, los argentinos hemos logrado muchísimas cosas. Con el esfuerzo de todos, nos hemos puesto de pie y estamos recuperando el tiempo perdido, la autoestima perdida. Esta no es una elección más. Usted lo sabe, hay mucho en juego. Estamos tan cerca del futuro como del pasado. Y es usted, como siempre, una vez más, quien decide hacia dónde vamos. Por Buenos Aires, por Argentina, Cristina senadora. Con todos, con Kirchner, Frente para la Victoria, provincia de Buenos Aires y lista 501. Bueno, ahí el kirchnerismo dominó absolutamente el peronismo y saltamos a 2015, donde el Frente para la Victoria, o sea, la continuidad de lo que sería el kirchnerismo, con Scioli como candidato a presidente, obtuvo casi el 39% de los votos en primera vuelta, mientras que Massa, con el Frente Renovador, logró un poco más del 21%, facilitando la victoria de Macri en segunda vuelta. Vamos a ver los spots de Massa y de Scioli. Vamos a comenzar con Scioli 2015, el candidato de Cristina, hoy con Milei. Acá está el tipo al que le decían lo que tenía que hacer, al que más de uno subestimaba, al que le manejaban hasta la lancha con la que corría. Acá está el tipo que, según algunos, tenía que reaccionar y no reaccionaba. Acá está, accionando, como siempre, donde hace falta. En una emergencia en seguridad como nadie hizo, en las adversidades, como corresponde, en una ley de pacificación o en un allanamiento antidrogas. Acá está el tipo que, sin que nadie se lo pida, ni se lo exija, ni se lo reclame, ni se lo ordene, hizo que hubiera una ley de fertilización gratuita para aquellas parejas que no podían tener hijos. Acá está el tipo más joven de los experimentados y el más preparado de los jóvenes. Acá está el del estadio único, el de la ley de adopción, el de la salud. Bueno, impresiona ver los spots en retrospectiva, ¿no? Scioli buscaba mostrarse como independiente de Cristina. Ahora vamos al de Massa, que intentaba construir la idea de un peronismo con sensibilidad, seguridad y el narcotráfico. Massa compitiendo con Scioli, año 2015.
Enfrente tenemos propuestas son el cambio. Es el discurso de Patricia Bullrich, ¿no? Se ha visto hoy en retrospectiva el diferenciarse de lo que representaba el kirchnerismo, hecho por Massa. Bueno, en el año 2017 vio al voto peronista atomizado en Buenos Aires entre Unión Ciudadana, o sea, el partido de Cristina Kirchner creado para no competir en una interna con el PJ en ese momento de Randazzo, sacó 37% de los votos. Un País de Massa, o sea, el candidato del Frente Renovador, que era Sergio Massa, poco más de 11%, y Randazzo, llamado a cumplir Randazzo, solo 5,34%. La suma total superaba el 53%, pero la fragmentación permitió que Cambiemos ganara con el 41,38%. Vamos a ver el spot de Massa en 2017, que era muy interesante. Prestémosle atención. Argentina tiene dos opciones: la grieta o un país unido. Un país, el único equipo con la experiencia, el coraje y las propuestas para terminar con el ajuste y la corrupción. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires, lista 501 o un país. Conoce nuestro programa de propuestas en unpaís.com. Nuevamente, ¿no? Impresiona, aparecen spots, casi diría de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cuánto porcentaje sobrevivirá del masismo de aquella época, no? En 2019 la reunificación del Frente de Todos alcanzó el 48% y la victoria en primera vuelta, ¿no? Y finalmente en 2023 la coalición Unión por la Patria obtuvo el 37%, 36,78% en primera vuelta y el 44,3% en el balotaje. Como se sabe, estuvo a 3 puntos de ser presidente electo en primera vuelta Sergio Massa. Como ven, hay una continua caída del voto peronista a lo largo de las elecciones y una división que, lejos de facilitar el ordenamiento de una interna, le darían el triunfo garantizado a Milei. El kirchnerismo sabe que si va a las PASO contra Kicillof no tiene un candidato mejor. Sabe que sus propios votantes elegirán un gobernador de la provincia de Buenos Aires y la derrota en una eventual PASO terminaría con la hegemonía kirchnerista. Por esa razón seguirá cantando retruco, podríamos decir, para que el resto desista de ir a internas y Cristina pueda tener mejores lugares en las listas. Y si no lo logra, nos preguntamos, ¿realmente prefiere romper? ¿Qué haría el resto del kirchnerismo? ¿Qué haría el resto si el kirchnerismo, por ejemplo, decide tomar este camino? Milei ve todo, esta interna, desde lejos y sabe que si se resuelve favorablemente y hay unidad en el peronismo, e inclusive
se acercan más sectores de la oposición a un eventual frente, corre serios riesgos de perder. Y por eso el gobierno está enfocado en la suspensión de las PASO. La designación de Santilli tiene ese objetivo, mencionamos varias veces, y utilizará fondos de coparticipación discrecionales para tercer voluntades de gobernadores para lograrlo. Todos los días aparecen nuevas noticias de gobernadores que van recibiendo fondos adicionales. Por ahora parece que no tiene los votos, pero todavía no está dicha la última palabra. Y todo esto recuerda una fuerte declaración del célebre Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, falleció hace poco, más de un año. Vamos a recordarlo cuando él decía cómo le cuesta largar el pastel a la vieja Kirchner. 40 segundos. Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina al frente del peronismo. En lugar de ponerse una vieja consejera y esto y lo demás, y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¿Cómo les cuesta largar el pastel, ¿Qué lo valió? Y lo debo inconcebible, ¿no? ¿Cómo le cuesta largar el pastel, no? Es exactamente como dice Mujica, ¿no? El problema del peronismo reside en que Cristina no quiere largar el pastel, ¿no? Nadie le pide que lo largue voluntariamente, en todo caso, que su receta de cómo hacerlo compita con otros en las PASO y se deje de amenazar de romper el peronismo y darle la victoria a Milei, ¿no? Eso lo único que genera es confirmar lo que el propio presidente vino a decir, que en la política argentina solo hay personas que se ocupan de sus cargos y sus intereses, es decir, lo que él denomina la casta, que hoy integra. El problema de mentir en el truco es cuando se lo descubre y el adversario dice quiero, y ahí se ven que todas esas amenazas y extorsiones estaban infundadas, ¿no? Tal vez ese es el momento en el que Kicillof deba convertirse en el dirigente del peronismo y cantarle retruco y falta envido a Cristina. Él tiene las cartas para hacerlo y si quiere ser el próximo presidente no podrá evitarlo. Bueno, por todo esto nos